Lo único que le digo es esto. Yo tuviera algún recuerdo de alguna relación con Pablo Escobar, si la hubiera tenido, si la hubiera contado al país. Mire, entre otras cosas, usted ignora las cosas de fondo. Recuerde cuando sacaron esas fotos de la revista Semana, estuvieron buscando las fotos mías con Pablo Escobar. Llevo 20 años esperándolas, Y entonces, bien pueda siga con todo lo que dijo doña Virginia Vallejo, y no desestime lo de las gafas, porque eso hace parte de todo el conjunto de mentiras. No lo desestimo, señor presidente, pero le tengo que dejar expresar el alcance que tiene. El hecho de que Virginia Vallejo diga que usted tenía gafas en un año que no tenía gafas, pues hace que ese dato sea falso, pero no todo lo demás. No se desprende que sea falso todo lo demás, señor presidente. Estoy diciendo cómo es falso todo lo demás, y además lo dije la semana pasada. Y abrí la posibilidad de que me preguntaran lo que quisieran de ese libro o de los otros libros. Abrí toda esa posibilidad. Es que eso no fue una cosa circular. Ahora yo también quisiera preguntarle cuáles son los libros que yo inspiré que usted me atribuye. Pregúntele a sus amigotes. Como ese libro que sacaron antecitos de la elección presidencial de 2002. ¿Cómo no va a ser importante lo de las gafas si ella está hablando del año 83 y a mí me vinieron a poner gafas por allá en el año 90? Presidente, El primer periodo parlamentario. Ahí está la historia fotográfica. Mire, otra cosita de fondo, que yo en el Congreso de la República le ayudé a los mafiosos. Yo fui elegido senador de la República en el año 86. Estuve allí hasta el 20 de julio del 94. Lo reto, y reto a cualquiera, porque esa investigación ya la hicieron en mi primera campaña presidencial, a que miren cuidadosamente mis intervenciones de comisión y de plenaria del Senado de la República, a ver si hay una sola actividad mía para ayudarle a los mafiosos. Eso es una cosa que es muy importante, que no la he aclarado 80 veces, pero como sale en el libro de calumnias de la señora Virginia Vallejo, yo no sé si a usted le parecerá que eso es de fondo o que no es de fondo. Lo que hice yo fue llamar al magistrado Iván Velázquez y decirle: magistrado, si hay algo contra mí, yo estoy a disposición y estoy listo para que me investiguen, cuéntenme, estoy muy preocupado, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, porque es que esa preocupación que hay, imagínese, usted me conoce, usted me conoció cuando yo estaba en la gobernación de Antioquia, usted sabe quién soy yo. Y le dije: claro, doctor, yo sé quién es usted. Y no lo conocí en la gobernación de Antioquia, recuerde 1992 cuando estuvimos hablando con la esposa de Pablo Escobar. Ah, claro, sí. Acompañado de un fiscal y acompañado del procurador regional de Antioquia, en hecho que conoció la opinión pública, sobre el cual me preguntó en esa época, 1992, Yamida Amad, y llámelo a él, porque le estoy diciendo toda la verdad. Fui donde la señora de Pablo Escobar. No creo que me acompañó el doctor Álvaro Villegas Moreno, no Luis Alfredo Ramos. Y este magistrado Iván Velázquez, que en esa época era o el fiscal o el procurador en Antioquia. Pedí que me acompañaran el fiscal y el procurador. Oiga la buena fe, a decirle: señora... Señor presidente, una pregunta. ¿Usted tenía autorización del gobierno nacional para esa reunión con la esposa de Pablo Escobar? No, yo no le pedí autorización al gobierno nacional, no la necesitaba porque ya no estaba subyúdice. La señora no estaba subyúdice. Ahí es donde viene su inquietud periodística, que no es inquietud periodística, sino que es saña y que es dolo. Yo no necesitaba eso, y tampoco interés de ocultarlo tenía, que eso lo conoció la opinión pública. Para que me venga usted, eso fue en el año 92, estamos en el 2007. 15 años después, a ponerle dudas a un tema que conoció la opinión pública, una reunión que se hizo con una señora que no estaba subyúdice, que la hice: no me ponga el doctor Álvaro Villegas, que eso es episódico, póngame a quien era el procurador regional y el fiscal regional, en la compañía de ambos, a pedirle a esa señora que Pablo Escobar se entregara
Según los documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos y obtenidos por el Archivo de Seguridad Nacional, la carrera política del actual senador Uribe Vélez ha estado marcada por sospechas sobre sus nexos con narcotraficantes del cartel de Medellín. Según reportes del The New York Times ayer, Uribe y otros políticos de los años 90 fueron reportados por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá repetidamente con relación a las supuestas relaciones de algunos de ellos con gente del narcotráfico. Los archivos describen que en 1993 el entonces senador liberal antioqueño Luis Guillermo Vélez dijo en la Embajada de Estados Unidos que Uribe tenía nexos familiares con los Ochoa y que su carrera política habría sido impulsada con los aportes económicos del cartel. Vélez recordó que Uribe es primo de la familia de narcotraficantes Ochoa Vázquez, muchos de quienes están en prisión en Itagüí, quienes han financiado su campaña política. Los documentos revelan que el senador Vélez Trujillo dijo que el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, habría exigido que Álvaro Uribe le devolviera los supuestos favores que esa organización criminal le había hecho, pues necesitaba de su apoyo para garantizar la vida de Pablo Escobar si se entregaba a la justicia. Escobar, a través de los Ochoa, está ahora exigiendo a Uribe que devuelva los favores, tratando de abrir un canal de comunicación con el presidente colombiano César Gaviria. Este documento tomado de la Cámara de Comercio de Bogotá es la certificación del capital de la Sociedad Nacional de Televisión y Comunicaciones S.A. Esta empresa inició con un capital de 300 millones de pesos. En el documento se aprecian los socios de la compañía. Allí destaca el periodista Daniel Coronel Castañeda, con 850.000 acciones, seguido de César Villegas, quien tuvo 325.000 acciones. Pero ¿quién es este personaje Villegas? ¿Socio de Coronel? Villegas fue un polémico empresario deportivo protagonista clave del escándalo del proceso 8000. Volvimos al mismo debatico que usted me planteó en 2002, el de César Villegas. Yo sí dije claramente cómo había conocido al César Villegas, cuáles habían sido mis relaciones con él. Ahora no vaya a decir usted que yo estoy en cólera. Tranquilamente se lo digo. A usted le ha faltado valor civil de decir que usted fue socio de César Villegas, que yo no lo fui. En cambio, yo sí he reconocido cuál fue mi relación con César Villegas, puntualmente, en detalle. A usted le sacaron en los medios de comunicación los documentos públicos que mostraban su relación con César Villegas y usted lo negó. No es así, señor presidente. César Villegas fue socio de la compañía NTC, por cierto, antes de cualquiera de los problemas judiciales que tuvo, y salió de esa compañía antes de los problemas judiciales. Esto por iniciativa mía, porque tuvimos un larguísimo pleito en la Superintendencia de Sociedades. Un pleito que, por cierto, trataron de torcer dos allegados de César Villegas y suyos. El señor Miguel de las Piedras, hoy senador preso por la parapolítica, y en esa época alto funcionario de la Superintendencia de Sociedades, y su íntimo amigo José Guerra de las Piedras, que influyó ante él para que trataran de torcer ese pleito. El superintendente de la época se apersonó por una petición especial y el pleito salió a favor mío, razón por la cual salió el señor César Villegas. Mis relaciones terminaron con él en ese momento, en cambio las suyas siguieron. Hay amplios registros de sus visitas a las casas fiscales de la cárcel Modelo, cuando ya César Villegas está preso durante el proceso 8000. Mira, falso de toda falsedad. Yo al único preso, por favor, no me diga que entro en cólera. Si eso es verdad, renuncio a la presidencia. Así se la pongo. Al único preso del proceso 8000 que yo visité fue a Gustavo Álvarez Gardiazabal, en la Escuela de Policía de Tuluá. A nadie más. De todos esos aviones decomisados, hubo 17 que se importaron cuando yo era director de aeronáutica. Todos con certificados estupefacientes, con visto bueno de la brigada militar. Es que yo he sido honesto en mi carrera pública. Recuerdo que usted vino aquí, siendo yo presidente, vino una noche aquí a la presidencia, y no me diga que estoy en cólera. No confunda la cólera con el valor civil. Deje ese cinismo que usted mantiene detrás de su, entre comillas, ética periodística. Primero director de Aerocivil fue, sí. Él llegó a reemplazar a un señor, Uribe Senior, si mal no recuerdo, a quien asesinó la mafia porque no se prestó para lo que después sí se prestó Álvaro Uribe Vélez. Durante la gestión de él en la aeronáutica civil, como le cuento, lo que él hizo fue trabajar
para la mafia, él fue el que les dio todas las licencias de operación de las pistas y de funcionamiento de los aviones, que fue el elemento fundamental que permitió el crecimiento del cartel de Medellín, que incluía todo el narcotráfico colombiano. A Uribe Senior yo lo conocí, yo cubrí Aerocivil, como digo, y fue lamentable cuando lo mataron realmente, y se sabía que la muerte de él se debía a que no se había prestado para trabajar en favor del narcotráfico, como después sí lo hizo Uribe cuando llegó, que fue el que lo reemplazó. De la muerte de él, que yo sepa, nunca se investigó nada, como es natural en Colombia, y eso quedó así, yo creo, no sé realmente. Hay más de 150 licencias que se concedieron a pistas y a helicópteros concedidos por Álvaro Uribe Vélez. Él siempre ha dicho que no asume la responsabilidad porque quien autorizaba esas pistas y esas aeronaves eran los comandantes de brigada y su subdirector técnico. Su subdirector técnico lamentablemente murió abaleado en las calles de Bogotá cuando estas denuncias estaban haciendo públicas en la campaña presidencial de 2000. Él había estado haciendo unos contactos con el gobierno de los Estados Unidos para volverse informante, y en ese momento Uribe era candidato a la presidencia de la República y lo asesinaron. ¿Le había anunciado que iba a denunciar a Uribe? Él no había anunciado, pero yo sí supe que él iba a ser informante para el gobierno de los Estados Unidos contra el narcotráfico, el cartel de Medellín y todo esto, mundo al cual pertenece Uribe. Yo lo supe de fuentes directas del gobierno de los Estados Unidos y lo asesinaron. Pues realmente desde 1980, cuando Álvaro Uribe llegó a la Aeronáutica Civil, en donde se otorgaron 562 licencias para que avionetas vinculadas al cartel de Medellín transportaran cocaína. Hay una persona que ocupaba ese cargo que se llama Fernando Uribe Senior, fue asesinado en enero de 1980 y posteriormente asesinado por el cartel de Medellín. Asesinan a Fernando Uribe Senior y nombran a Álvaro Uribe en la aeronáutica, y este director sí le otorga a los narcotraficantes las narcolicencias que terminaron dándole, entre comillas, la legalidad al transporte de narcóticos en Colombia, pues con rumbo a Estados Unidos. Hay una persona clave en toda la administración de la Aeronáutica Civil de Álvaro Uribe que se llama César Villegas. César Villegas fue asesinado el 4 de marzo de 2002, precisamente cuando Noticias 1 empieza a investigar la aparición del helicóptero de la familia de Álvaro Uribe en el complejo de cocaína más grande del mundo, que es Tranquilandia, y cuyas licencias fueron otorgadas por el señor Uribe y por el señor Villegas. Esta persona aparece asesinada 2 meses antes de la elección presidencial de 2002. Ese crimen, por supuesto, pues favorece la impunidad de lo que se tendría que saber frente a las licencias que tenía Pablo Escobar para transportar cocaína y que firmó Álvaro Uribe. En marzo de 1984, la Policía Antinarcóticos, al mando de los entonces tenientes coroneles Jaime Ramírez y Luis Ernesto Gilibert, le dio el más duro golpe de la historia a los carteles de la droga. Camuflado en los llanos del Yarí, en el Caquetá, fue encontrado el complejo Tranquilandia, una gigantesca instalación de más de 500 hectáreas en las que funcionaban 14 narcolaboratorios. Había allí 15 toneladas de droga listas para salir de Estados Unidos y más de 11.000 canecas de insumos químicos. Además, en Tranquilandia funcionaban 7 pistas de aterrizaje y fueron encontradas 7 aeronaves, 6 avionetas y un helicóptero. General, ¿a quién pertenecían estos laboratorios, estas pistas? Hay una cadena de narcotraficantes que el país conoce, como son los Ochoa, los Escobar, los Rodríguez, etc. El helicóptero incautado en el operativo es de Hughes 500, identificado con la matrícula HK2704, pertenecía, según los registros aeronáuticos, a Amortegui y compañía, empresa del hacendado antioqueño Alberto Uribe Sierra, padre del hoy candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez y asesinado por las FARC meses antes del operativo de Tranquilandia.
Apenas unas horas después, ese mismo día, 28 de octubre del 81, como consta en este documento en un trámite relámpago que habitualmente tomaba entre 10 y 20 días hábiles, el subjefe del Aerocivil, coronel Efraín Ospina Rivera, le otorga la matrícula HK 2704X al helicóptero. Este es el folio de matrícula del helicóptero. En él se demuestra que la nave nunca ha cambiado de propietario ante los registros de la Aeronáutica Civil. El 28 de marzo de 1984, 24 días después de que el helicóptero fuera hallado en el complejo cocainero, llegó a la oficina de registro aeronáutico esta carta, en la que Carlos Amortegui remite un documento de Jaime Uribe Vélez, quien a nombre suyo y de sus hermanos asegura que el helicóptero era de su padre, Alberto Uribe Sierra, y que fue entregado a Pedro Fidel Agudelo Chávez, a través de un documento privado con firmas registradas en la Notaría Segunda de Envigado, el 6 de febrero anterior, es decir, un mes antes de los operativos. En este documento, Jaime Uribe Vélez se compromete a escriturar la aeronave una vez termine la sucesión de su padre. Ese trámite nunca se llevó a cabo. En su primera página, el diario El Nuevo Herald de Miami publica una noticia con el título "Cabos sueltos en la muerte de exministro de Justicia colombiano". Allí se informa que en el proceso por la muerte de Rodrigo Lara Bonilla reposa el testimonio de Cecilia Lara Bonilla, hermana del inmolado ministro. Dijo que lo de Tranquilandia era muy grave y comprometía a gente muy importante de la política del país, que el helicóptero que habían cogido en Tranquilandia era del papá de Álvaro Uribe Vélez. Hoy Cecilia Lara ratificó su testimonio. Esas declaraciones las hice bajo la gravedad del juramento. No tengo nada que añadirle, ni mucho menos quitarle a esas declaraciones. Fue lo que Rodrigo me dijo 10 días antes de morirse. En su declaración del 10 de junio de 1984, la hermana del ministro se refirió a la incautación del helicóptero HK-2704X, perteneciente a Amortegui y Cía, que tenía como socio mayoritario a Alberto Uribe Sierra. General, ¿a quién pertenecían estos laboratorios, estas pistas? Hay una cadena de narcotraficantes que el país conoce, como son los Ochoa, los Escobar, los Rodríguez. Ahora, me hablaste en el último programa que es un tema que levantó gran indignación para una serie de emails, es el vínculo entre Escobar y Uribe. Sabemos, y tú lo tienes muy claro porque eres una periodista, de que Uribe es un hombre querido por muchos colombianos, fue reelecto, es amigo de Bush, y hasta ahora mucha gente no puede creer lo que tú aseguras en tu libro, que tuvo relación con él, que cuando estaba en la Aeronáutica Civil le facilitó el camino. Claro que sí, le facilitó el camino, y gran parte de los archivos de la gestión de Álvaro Uribe en la aeronáutica se han desaparecido. Y además 3 periodistas que los han investigado han tenido que salir corriendo del país, y llega un grupo paramilitar que se llama Águilas Negras y los amenaza y los saca corriendo. A Daniel Coronel lo sacaron corriendo cuando empezó a investigar lo del helicóptero en el Yarí, y tuvo que vivir en el exilio durante 2 años, y ahorita acaba de regresar a Colombia y ha reconfirmado lo que yo digo en mi libro. Además, en mi libro yo no hablo de todos los detalles de la relación de Uribe con Escobar, sino estrictamente de lo que Escobar me cuenta. Yo no hablo ni de lo que le he leído a Coronel, ni de lo que le he oído a Guillén del Nuevo Herald, ni de nada de eso. Yo hablo de lo que Escobar me cuenta porque me limito a eso. Ahora, el presidente dice que mi libro lo inspiró un periodista del Nuevo Herald, y ese periodista del Nuevo Herald tiene que salir corriendo de Colombia y tuvo que refugiarse en otro sitio. Muy bien, me han llamado 2 directores de medios en estos días a decirme que se tienen que ir de Colombia porque eran amigos míos y los están amenazando y se tienen que ir y no pueden volver a hablar conmigo. Pablo me presenta al exalcalde de Medellín, cuya madre es prima del padre de los Ochoa. Este lo llama el doctor Barito, y a mí me simpatiza de inmediato, porque pienso que es uno de los contados amigos de Pablo con cara de gente decente, y que yo recuerde, el único con gafas de estudioso. Fue director de la Aeronáutica Civil en 1980 y 1982, y ahora, a sus 31 años, todo el mundo le pronostica una brillante carrera política, y más de uno se aventura a decir que incluso podría llegar algún día al Senado. Se llama Álvaro Uribe Vélez, y Pablo lo idolatra.
Mi negocio y el de mi socio es el transporte, a $5.000 por kilo asegurado, me explica Pablo luego, y está construido sobre una sola base, las pistas de aterrizaje y los aviones y helicópteros. Ese muchacho bendito, con ayuda del subdirector César Villegas, nos consiguió docenas de licencias para las primeras y centenares para los segundos. Sin pistas y aviones propios todavía estaríamos trayendo la pasta de coca en llantas desde Bolivia y nadando hasta Miami para llevarle la mercancía a los gringos. Gracias a él es que yo estoy enterado de todo lo que pasa en la aeronáutica civil en Bogotá, en el aeropuerto de Medellín, porque su sucesor quedó entrenado para colaborarnos en todo lo que se nos ofrezca. Por eso es que la dirección de aeronáutica es una de las cuotas de poder que nosotros y el Santo exigimos a ambos candidatos en las pasadas elecciones. Su padre es uno de los nuestros, y si un día algo se nos llegara a atravesar a Santofimio y a mí en el camino a la presidencia, ese muchacho sería mi candidato. Ahí, donde lo ves con sus gafas y esa cara de seminarista, es un peleador bravísimo. Velázquez comienza a reconocer un lugar muy importante para el negocio ilegal. Mira la pista allá. Por esa pista salieron cientos de aviones cargados de cocaína hacia los Estados Unidos. Una pista clandestina que legalizaron con la complicidad de las autoridades de la época. La pista la hizo Pablo Escobar, tiene afirmado y pavimentada, y la autorizó la Aerocivil de la época. Porque yo me acuerdo que hubo muchas investigaciones por esa pista, y la pista seguía funcionando, y firmada por el doctor Álvaro Uribe Vélez. El Aerocivil de la época, el doctor Álvaro Uribe Vélez, cuando él fue el director de la Aerocivil. Un escenario que el ex jefe de sicarios volvió a recorrer y en el que... Pecoso, ¿cómo va a cambiar su vida a partir del momento en que reciban las casas de la Fundación Medellín Sin Tuburios? ¿Qué pasa ahí? Estamos totalmente muy agradecidos del compañero Pablo Escobar Gaviria. Señor presidente, Álvaro Uribe nos ha pedido aquí al aire que quiere hablar con usted al aire, que quiere escuchar de usted esos cargos que usted hace en la columna que tiene usted en la revista Semana. Así que lo dejo, salude por favor al señor presidente. Buenos días, señor presidente. No estoy haciendo ningunos cargos, estoy mostrando la información publicada por el diario El Mundo el día 15 de junio del año 83, en el que dicen que un helicóptero de Pablo Escobar partió a las 6:45 de la tarde del aeropuerto de La Guerrera con usted a bordo, para tratar de llegar al sitio donde lamentablemente fue asesinado su padre y herido su hermano, pero que ese helicóptero por condiciones de tiempo no pudo aterrizar en Yolombo, Antioquia, que después usted volvió esa misma noche y se entró en el hangar del aeropuerto de los lamentables hechos y de su alcance. Eso es lo que estoy diciendo, y anoto que usted no recordó esto cuando se refirió al helicóptero de Pablo Escobar, descrito en el libro de Virginia Vallejo, y que tampoco recordó Darío Arismendi, que era el director del periódico El Mundo, que publicó la noticia en esa época. Bueno, le voy a contestar muy claramente. Primero, eso es lo que se ha dicho hace muchos años. No es el libro de Virginia Vallejo el primero que habla del tema, ni es la columna suya. En muchas ocasiones, desde recién sucedidos los hechos en 1983, cuando asesinaron a mi padre, eso se dijo. Eso se clarificó en esa ocasión. Y en múltiples ocasiones yo me he referido al tema. Creí que no tenía que volverme a referir. Mire, le voy a hacer estas precisiones. Primero, yo soy informado solamente de que mi hermano Santiago ha sido conducido herido, gravemente herido al hospital de Yolombó, que hay que bregar a sacarlo por ahí. De mi oficina llaman, yo estoy asistiendo, salgo para una reunión del Instituto de Estudios Liberales, en la tarea que estaba haciendo en mi carrera política, llaman a una entidad de socorro, a la Cruz Roja, a la Defensa Civil, a buscar un helicóptero en el aeropuerto La Guerrera, y aparece un helicóptero a través de esas instituciones. Por supuesto le pidieron permiso a la aeronáutica, pero es que esto lo he contado 80 veces, desde 1983, y estamos en 2007, hace 24 años, se le pide permiso a la aeronáutica civil. Yo había sido director de aeronáutica. No, yo no tengo idea nada, yo no sé que han matado a mi padre, ni que estaba en ese momento toda la idea de que mi hermana estaba secuestrada, solamente de que mi hermano había llegado a ir al hospital de Yolombó. Efectivamente no se puede sacar a mi hermano de allí, el mal tiempo no permite. Yo llego de regreso a Medellín y me voy por tierra y solamente en el camino sé que está mi padre muerto y me dicen que mi hermana está secuestrada y los traemos en un vehículo, en una tragedia que se le he contado en múltiples ocasiones al país, para que le quede claro. Esto lo he repetido muchas veces
muchas veces. Si yo, mire, en medio del dolor, del desespero, si a uno le dicen que se está montando en un helicóptero de Pablo Escobar, no se monta. 1983, y no me calumnie. Yo he procedido hoy con toda la franqueza, pero con toda la tranquilidad. Una cosa es el valor civil y otra cosa es la cólera. Mire, para que de una vez le quede claro, como lo he dicho tantas veces de mi vida, en tantas ocasiones de mi vida, ninguna relación tuve con Pablo Escobar. Como lo dije en esa campaña de 2002, no fui amigo de Pablo Escobar ni cuando estaba de moda. Y mire, no es que me encante detenerme, lo que pasa no es que me encante detenerme en detalles. Lo que pasa es que ese libro está lleno de mentiras. Y como uno puede responder, es muy importante salir a decir las mentiras. Usted, por ejemplo, no tiene la hidalguía para rectificar debidamente. Le falta ética periodística. Mi hermano Santiago le llevó a usted unas escrituras de la finca Guacharacas y usted rectificó a medias. Usted dijo una mentira. Usted dijo que se había equivocado, que porque había aparecido una otra sociedad Uribe Vélez, que no era a la cual se refería Santiago, mi hermano, la de mi familia, que tenía unos predios de Guacharacas. Mentiras, eso lo escribió usted en su columna, ese pedacito me lo mostraron. Y eso es mentiras, porque averiguamos en ese municipio de San Roque, Antioquia, y no hay ninguna sociedad Uribe Vélez ni que se parezca. Usted no tuvo la ética periodística de rectificar debidamente. ¿Quiénes son los allegados míos que lo amenazaron a usted? Señor presidente, eso está perfectamente claro y yo lo denuncié públicamente en su momento. No, dígalo, no deje. El país, usted jamás le ha explicado al país su relación con el señor Carlos Nader Simons, narcotraficante condenado en Estados Unidos. Se la explico claramente, para que deje usted de tejer donde no se debe tejer, para que deje usted de buscar calumnia y maledicencia. Yo conocí a Carlos Nader Simons en las campañas del presidente López Miquelsen. ¿Antes de haber estado preso por narcotráfico? Antes de haber estado preso por narcotráfico. Señor presidente, después de esa condena por narcotráfico, ¿a usted le parece que sigue siendo esa una compañía recomendable para el presidente de la República de Colombia y para su familia? Espere, le digo, señor coronel, porque usted maltrató a mis hijos. Usted los calumnió. No, señor. Usted los calumnió. Escúcheme. Yo no he mencionado a sus hijos, señor presidente. Nunca los he mencionado. Quien los mencionó fue el señor Nader, quien dijo que entre las personas que visitaban su casa y que usaban su computador estaban sus hijos. Esa alusión la hizo él, y usted lo sabe perfectamente. La hizo él y así se supo en su momento. Lo que pasa es que desde luego a usted le conviene mucho más plantearme una pelea a mí que a su amigo Carlos Nader, de quien tantas atenciones ha recibido. Espere, tan amable y tan buen anfitrión ha sido en su casa en España con usted y con sus familiares. No sea mentiroso usted. Acuérdese usted que Galán está amenazado de muerte, que en Medellín casi le dieron un atentado y que falló, le pusieron 80 guardaespaldas. Mira las fotos de cromos que los guardaespaldas están al lado de él con las metralletas. Yo lo vi. ¿Qué le sirvió eso? Si es que yo nunca en mi vida veía a ese hombre y estuve curiosamente con él media hora antes del accidente porque yo fui a la inauguración de la casa de Juanito López, usted me amistad con ellos, y ahí me lo encontré. Pero me saludó como le da, yo nunca tuve buena relación con él, me he hecho más buen muerto que un hijo de puta. Los que están con Galán. Como yo soy un amigo mío, no voy a hablar mal de los muertos, pero este era un hijo de puta. Y a continuación, palabras del doctor William Vélez Mesa, presidente del Consejo del Municipio de Envigado. Compañero de Consejo y brillante figura del Partido Liberal, Pablo Escobar Gaviria. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Y con quién lo hicieron? Lo más lindo y lo más preciado que tengo en mi vida, mi esposa, mis amigos, mis compañeros de oficina y de trabajo, porque es gente que pertenece al municipio de Envigado.
parlamentarios Jorge Tadeo Lozano, Carlos Holmes Trujillo, David Turbay y Ernesto Lucerna, compañeros del Movimiento de Renovación Liberal. Yo entiendo que a la FARC le moleste bastante la intervención de la DEA en operaciones en Colombia porque siempre nos ha ayudado en el combate a esta estructura. Recordemos que en 1984, cuando se descubrió el laboratorio de transformación de coca de Tranquilandia, que era de la FARC, se hizo en una operación conjunta de la policía y agentes de la DEA. Yo invito a Álvaro a que haga un comunicado de prensa de esos vehementes como él y que le explique al país por qué tiene una senadora de origen narcotraficante, porque el papá de Paola Holguín, la senadora, no, son muchos, pero le voy a decir, el papá de Paola Holguín, senadora, principal narcotraficante de Sabaneta, Fran Holguín. Le voy a decir que yo por denunciarle los ingresos de la campaña de narcotráfico de Margarita Restrepo a Álvaro, al otro día fui catalogado como loco por él en Televisión Nacional. Sabemos que es hijo de un tipo oscuro y tenebroso, que igualmente es hermano de un personaje también de las mismas características, y que siempre ha estado, todo su entorno y su contexto ha sido el crimen y el narcotráfico. ¿Se han descubierto vínculos entre Alberto Uribe Sierra, el papá de Álvaro Uribe, y Pablo Escobar? Pues sí, claro, no se han descubierto, son evidentes, son amigos. El papá de Uribe hacía corridas de toros en favor de las empresas de Pablo Escobar, y cuando murió Uribe Vélez fue en el único helicóptero que había en Colombia que podía volar de noche, que era de Pablo Escobar, y era un helicóptero al que precisamente Uribe le había dado la licencia de operación en Colombia, siendo director de la Aerocivil. Le pregunto puntualmente, ¿hay algo más que usted escuchó, Virginia, de Escobar, que usted no cuenta en el libro sobre Uribe? Sobre Uribe no, sobre Uribe he oído muchas, no, de Escobar no, es que con Escobar no hablamos de Uribe sino en 2 o 3 oportunidades, porque en esa época Uribe no era ni presidente ni siquiera senador, había sido director de la aeronáutica durante el gobierno de Turbay del 80 al 82, y lo único que sé es lo de las licencias, y lo único que sé es lo del helicóptero que le prestó para el padre muerto y el hermano. Y que tenía una gran carrera política, y que Uribe consideraba que era un hombre brillante, y que si hubiese sido candidato en ese momento lo hubiera apoyado. Sí, Pablo lo apoyaba y lo admiraba mucho, y era muy amigo también de los Ochoa, los caballistas socios de Pablo Escobar en el negocio del narcotráfico. Y además Álvaro Uribe tiene en el gobierno al primo de Pablo Escobar como asesor presidencial y mano derecha, que se llama José Obdulio Gaviria. Pero acuérdense que los primos, además, pero la familia no tiene por qué pagar los actos de uno. ¿No será que usted tiene algo en particular que tenga alguna animosidad en contra del presidente? No, por el contrario, el presidente siempre me pareció un hombre muy inteligente y muy serio, pero sí hay una coincidencia muy grave en que los periodistas que lo investigan tienen que salir huyendo del país. ¿Usted le cree la palabra de Pablo en el momento que se la palabra de Pablo seguro, y lo del helicóptero no es cuento porque está parte de la historia patria, perdóneme. Y los avisos fúnebres para el entierro del padre de Álvaro Uribe los paga Medellín sin tugurios en el diario El Mundo, y los socios de Pablo, los hermanos Ángel. Entonces esto ya está requete confirmado. Esto lo único que pasa es que lo estoy poniendo en un libro que creo que está muy bien escrito y que se convirtió en un bestseller. Pero la verdad es que esto está figura ya en muchos otros artículos de prensa. Tengo que ir a pausa, le doy. Espero que si quiere leerlo, pues bien, y si no, bien también. Espero que lo que le voy a preguntar no sea parte de esos secretos de Estado, porque cuando Julio leyó hace algunos minutos una parte de su opinión o experiencia con Álvaro Uribe Vélez, dice que usted nunca recibió una respuesta convincente cuando le preguntó por qué no hizo nada cuando se enteraba por medios de comunicación que los narcotraficantes recibían autorización para aterrizar con su droga en las pistas de los aeropuertos de Colombia. Me gustaría que diera más detalles sobre cuáles fueron esas respuestas de Álvaro Uribe al respecto. No, mire, yo acepté una invitación de él para ir a Medellín a visitarlo. Yo sabía que es un político excelente y que había hecho una buena gobernación,
y él nos recibió con su esposa y nos trató supremamente bien. Yo fui con Bárbara, mi esposa, y nos llevó por diferentes lugares. Yo quedé muy impresionado con Medellín, esa biblioteca que ahora es parte del legado histórico del mundo, y quedé muy impresionado con él porque como gobernador despachaba de una manera increíble. Él me dijo, mire, yo hago reuniones con mi gabinete a las 7 de la mañana, ¿viene? Le dije, con mucho gusto, y quedé muy impresionado. Después me llevaba en su carro por varias partes de Antioquia y quedé muy impresionado. Pero yo tenía algunas preguntas muy puntuales para él. Una de ellas era, ¿cómo es que usted explica que usted puso a ese señor Villegas a cargo de darle licencias a avionetas cuando todo el mundo decía que era pues un criminal? Y él me dijo, no, yo lo puse porque era la única persona en Colombia que yo conocía que sabía de la aeronáutica. Él había estudiado asuntos aeronáuticos, el señor Villegas, en Canadá, me dijo Álvaro Uribe. Hablamos un poco sobre las convivir y él me explicó cuál era su idea de las convivir. Yo le expliqué mis temores sobre las convivir, pero de ahí pues no hay mucho más. Uribe es una persona de un carácter muy fuerte y yo detecté inmediatamente que él no iba a decirme ningún secreto. Él no tenía ningún interés en ser honesto ni conmigo ni con otras personas. Ese es Álvaro Uribe Vélez, es así. Le pregunté sobre las convivir. Me dijo, no, que eso era una cosa muy sana. Le dije, mire, a mí me suena eso. No estoy de acuerdo, con todo respeto. ¿Cómo es posible? Esto se puede traspasar. No, es que estos no son armados, es que van por los bosques y si ven a un extranjero, entonces lo reportan. A otro perro con ese cuento. Y claro, cuando hizo esa infame desmovilización de los paramilitares, qué chiste, ¿no? Rifles que eran nuevos en el tiempo de Napoleón, que ya no disparaban. Es decir, ¿dónde están todas esas armas? Muchas de ellas están con los PACRIM. Ellos no las entregaron. O sea, para usted fue un montaje total. Y Washington se lo tragó. Y le pregunté yo a altos personeros del gobierno, le dije, mire, yo ya no soy embajador, pero esto huele a fuego. Y me dijeron, no, lo que es importante es que bajemos el nivel de violencia en Colombia. Le dije, es que eso va a volver, eso se va a esparcir, va a ir llegando a todos los departamentos, se van a meter en política, van a sacar plata de la plata que de las regalías, es decir, esto se va a convertir en un monstruo. Washington me dijo que muchas gracias por la información, ¿no? Que pase buen día. Y efectivamente así fue. Unas explosivas declaraciones Miles Frechette, ex embajador de Estados Unidos en Colombia durante el proceso 8000, arremetió contra el expresidente Álvaro Uribe. Lo catalogó como creyente de los paramilitares y calificó de chimbo todo el proceso de desarme que se llevó a cabo durante el gobierno del hoy expresidente. A través de su cuenta en Twitter, el senador Uribe le respondió a Miles Frechette. Malena. Sí, Frechette se refirió de una manera bastante dura a Álvaro Uribe. Según él, el desarme de los grupos paramilitares ocurrido durante su gobierno fue algo completamente chimbo. Como usted lo decía, Uribe le respondió en su cuenta de Twitter de esta manera. ¿Qué sinvergüenza ese Frechette? Otra cosa me decía cuando era embajador y venía a Medellín a adularme. Frechette debió saber quién mató a Álvaro Gómez del intento de golpe de Estado por Santos, FARC y Paras. Pero sobre esto no habla. Le preguntamos al ex embajador si tenía alguna respuesta a los trinos del expresidente Uribe, pero prefirió guardar el silencio con respecto a este tema. ¿Qué es lo peor que usted sabe y que le ha dicho a la justicia? Mire, lo más de eso que yo sé son cosas de un expresidente colombiano, que eso más adelante habrá que decirlo, pero por ahora no se puede, porque es el hombre más poderoso de Colombia. Más poderoso que cualquier mafioso, sí.
poderoso económicamente. Económicamente, política, de todo. El dueño de Colombia. El dueño de la República de Colombia. Uribe entregó a Colombia definitivamente. Uribe era de los pupilos de Pablo Escobar Gaviria, eso está escrito. Uribe aparece en una lista de narcotraficantes del FBI de por allá de los años 80 a los 90. Solo que después le lavan la cara, borran archivos, pero quedaron algunos por allí, y lo llevaron a presidente, pues. Uribe no es político, él viene de todo ese submundo de paramilitarismo, narcotráfico, negocios, componendas, etcétera. Es capaz de cualquier cosa. Es un hombre muy peligroso, es capaz de cualquier cosa. No tiene límites morales, ni éticos, ni políticos. Y lo está demostrando ahora con esto. Lo está demostrando, claro, solo que le hacen ¿cómo se llama? La cama, los grandes medios de comunicación de la oligarquía colombiana, que está todo controlado por ellos mismos. ¿Sí? Acallan las voces del pueblo, me atacan a mí de guerrerista para desviar la atención, nos atacan a nosotros de que estamos apoyando la guerrilla, el terrorismo. Uribe es la lógica de la mafia, la lógica del mafioso.